Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Giraldo, yo soy residente de cardiología y hoy nos place tener en la actividad nuestra al doctor Jairo Alfonso Gándara. De antemano agradecemos el aceptar la invitación a exponer en este espacio y él estará con nosotros el día de hoy hablando del tema de falla cardíaca, enfermedad coronaria, cuándo pensar, cómo buscar y cuándo revascularizar. Entonces le damos espacio al doctor Jairo Gándara. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días para todos. En primer lugar, darle gracias a todos por aceptar la invitación de aulas abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y gracias a la sección de cardiología por su gentil invitación y por plantear este tema tan importante en el cuidado de la salud del adulto con estos tres puntos que vienen encargados de varias preguntas y bastantes controversias. La insuficiencia cardíaca afecta a cerca de 15 millones de personas en la Unión Europea y cerca de 6 millones de personas en los Estados Unidos. Aproximadamente una de cada 5 personas mayores de 40 años tendrá insuficiencia cardíaca en lo que resta de su vida. Y no solamente una enfermedad bastante frecuente, sino que se asocia con una alta mortalidad. La insuficiencia cardíaca exhibe una mortalidad 2 a 3 veces superiores a los tumores sólidos más frecuentes en ambos sexos en sus estadios avanzados. Adicionalmente, la falla cardíaca es la principal causa de internación entre las personas mayores de 65 años y lamentablemente una de cada 25 personas no sobrevivirá el primer episodio de hospitalización por falla cardíaca. Una de cada 10 personas morirá en el periodo tan breve como los primeros 30 días luego de esta hospitalización y cerca del 30% en el primer año tendrá este desenlace de mortalidad. La falla cardíaca definitivamente es una enfermedad catastrófica con una mortalidad del 50% en los 5 años de seguimiento. Es por ello que la Organización Panamericana de la Salud se ha planteado como objetivo fundamental para el 2025 una reducción aproximada del 25% de la mortalidad mediada por la enfermedad cardiovascular. Y en ese sentido, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca cobra gran importancia. Varias medidas nos llevarán a alcanzar este objetivo que ha adoptado el Ministerio de Salud. Uno es la prevención, la identificación y el diagnóstico precoz, la creación y fortalecimiento de clínicas de insuficiencia cardíaca que llevan un tratamiento médico estructurado basado en las mejores recomendaciones de las guías de práctica clínica y todo esto anclado a programas de rehabilitación cardíaca que permitan una recuperación y una rehabilitación adecuada. En esta cadena de cuidado, la prevención y la identificación con un diagnóstico temprano de la insuficiencia cardíaca juega un papel primordial para hacer intervenciones más tempranamente en el cuidado de los pacientes y de este modo probablemente obtener mejores resultados en su seguimiento. Es por ello que es importante comprender los factores de riesgo para enfermedad, para insuficiencia cardíaca eh, y la epidemiología de la misma. La primera encuesta nacional de salud de los Estados Unidos, que incluyó a más de 13,000 personas, un seguimiento aproximado de 19 años, nos demuestra que hay varias condiciones de salud que aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca. Uno de ellos es la enfermedad coronaria con un riesgo relativo de 8,1 y un riesgo atribuible poblacional de 62%. El tabaquismo tiene un riesgo relativo de 1,6 y un RAP de 17 y otras condiciones que aumentan la presentación de falla cardíaca para este modelo es la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes y la enfermedad valvular. De lejos, la cardiopatía isquémica es el factor individual de riesgo más fuertemente vinculado con la presentación de insuficiencia cardíaca, por lo cual establecer la conexión diagnóstica y terapéutica entre la enfermedad coronaria y la falla cardíaca es fundamental. Empecemos entonces por el primer punto. ¿Cuándo pensar enfermedad coronaria como etiología de insuficiencia cardíaca? Y lo primero que debemos definir es qué es cardiopatía isquémica.
Grosso modo, se define cardiopatía isquémica como un deterioro significativo de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, usualmente por debajo del 40%, que resulta en el compromiso anatómico de las arterias coronarias. Sin embargo, esta definición es bastante abierta y no nos precisa en realidad cuál es el grado de compromiso de las arterias coronarias que se deben vincular con este deterioro de la fracción de expulsión. Y esto ha traído grandes problemas a la hora de definir cardiopatía isquémica en las diferentes publicaciones. Por ejemplo, para el estudio de Framingham, donde se validó un puntaje diagnóstico para insuficiencia cardíaca, simplemente se hacía una variable dicotómica de si tenía o no cardiopatía isquémica. Otras publicaciones simplemente dicen que el paciente tiene insuficiencia cardíaca si tiene prescripción de digital y sería isquémico si tiene enfermedad coronaria, y para otra es simplemente la mezcla de las codificaciones diagnósticas entre falla cardíaca y enfermedad coronaria. Es por eso que estos investigadores, en la cabeza de Felker, tratan de estandarizar la definición de cardiopatía isquémica con interés precisamente en las publicaciones científicas. Ellos toman una cohorte de pacientes de 1921, hombres y mujeres mayores de 18 años, con fracción de expulsión por debajo del 40%, que dentro de su estudio fueron sometidos a una angiografía coronaria. Ellos siguen en el tiempo y tratan de vincular los resultados de la angiografía coronaria con el desenlace de mortalidad y nos proponen varios modelos de análisis. Uno que es el dicotómico clásico, es decir, que es cardiopatía isquémica o no isquémica, dependiendo de si tienen enfermedad coronaria o no. Uno es el dicotómico modificado, donde reclasifican a los pacientes que tienen compromiso de un vaso, que no es la arteria descendente anterior o el tronco principal, como si o dentro del grupo de enfermedad coronaria no significativa. Otro es el índice de enfermedad arterial coronaria. También nos hace un análisis según el número de vasos y hace un análisis de número de vasos modificado, incluyendo al compromiso de un vaso en el grupo de enfermedad coronaria no significativa. Veamos entonces cómo es la predicción de mortalidad para cada uno de estos modelos. Miren ustedes que el dicotómico clásico es simplemente los pacientes que no tienen compromiso de ninguna arteria o compromiso de cualquier arteria, tienen un comportamiento similar cuando se reclasifica en no isquémico a los pacientes que también tienen compromiso solamente de un vaso que no sea la descendente anterior o el tronco principal. Cuando evalúan el índice de enfermedad arterial coronaria, se observa que los pacientes que tienen enfermedad de un solo vaso, que no tiene compromiso de la arteria descendente anterior o el tronco coronario izquierdo, tienen los desenlaces clínicos en el tiempo bastante similares. Por el contrario, los pacientes que tienen compromiso de dos vasos principales, compromiso de la arteria descendente anterior proximal o del tronco, tienen un comportamiento pronóstico similar y es peor que los grupos anteriormente mencionados. Y finalmente, miren ustedes en el número de vasos y el número de vasos modificados, cómo tener ningún vaso comprometido o enfermedad de un solo vaso que no sea la descendente anterior o el tronco, tiene un comportamiento similar pronóstico y los desenlaces son peores para los pacientes que tienen enfermedad de dos vasos y tres vasos. Así, los autores concluyen y nos proponen definir cardiopatía isquémica como los pacientes que tienen una fracción de expulsión por debajo del 40%, tienen historia de infarto al miocardio o revascularización quirúrgica o percutánea, o desde el punto de vista anatómico que tengan compromiso de un solo vaso, que este sea el tronco o la arteria descendente anterior proximal, y si no es así, que el compromiso sea de dos o más vasos principales. Y miren ustedes cómo ha cambiado el panorama epidemiológico de la enfermedad coronaria. Este es el reporte de algunos pacientes participantes en el estudio Framingham. Para ese entonces, ese artículo es setentero, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva en compañía o no de la cardiopatía isquémica era la principal causa de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida. Y observen ustedes cómo la cardiopatía isquémica aislada explicaba solamente el 14% de los casos en hombres y el 5% de los casos en las mujeres.
Probablemente el diagnóstico oportuno, la disponibilidad de mejores herramientas terapéuticas para la hipertensión arterial y para los síndromes coronarios agudos han hecho que la epidemiología de la etiología de insuficiencia cardíaca se haya modificado de una forma dramática. Esta publicación más reciente es producto del registro italiano de insuficiencia cardíaca. Hay datos de más de 5.500 pacientes y aunque la publicación inicialmente quiere vincular el valor pronóstico del bloqueo de la rama izquierda en los pacientes con insuficiencia cardíaca, nos reportan la etiología de la misma. Y observen ustedes que teniendo en cuenta una definición dicotómica, la cardiopatía isquémica representa el 40% de las causas para esta cohorte italiana. Es seguida por la cardiopatía idiopática, la valvular y la hipertensiva. Otras causas son mucho menos frecuentes. Y observen ustedes este registro colombiano de las clínicas de insuficiencia cardíaca, una población bastante seleccionada, son 4.239 pacientes ingresados en las clínicas de insuficiencia, en algunas de las clínicas de insuficiencia cardíaca del país, y miren ustedes que la cardiopatía isquémica representa la principal causa. Esta publicación del año 2000 de New England es bastante interesante porque reúne los datos de 1.200 pacientes cuya evaluación clínica inicial no estableció con claridad la etiología de la insuficiencia cardíaca. Estos pacientes de forma sistemática fueron llevados a biopsia endomiocárdica y en el caso de que tuvieran 2 o más factores de riesgo clásicos para enfermedad aterosclerótica coronaria, también fueron llevados a angiografía coronaria. Y miren ustedes que en aquellos pacientes que desde una labor clínica inicial no sospechamos la enfermedad coronaria, hasta el 7% de ellos, en un estudio más profundo, podrían tener cardiopatía isquémica como explicación de su disfunción ventricular. Así que la epidemiología es contundente y nos ayuda a resolver este primer punto de cuándo pensar enfermedad coronaria. Y desde esta perspectiva, siempre que un paciente tiene insuficiencia cardíaca de nuevo diagnóstico y fracción de expulsión, deberíamos considerar y pensar en el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Pero, ¿cómo buscarla? Y esto nos enfrenta a uno de los dilemas clínicos más frecuentes entre aquellos pacientes que recién son diagnosticados con falla cardíaca y fracción de expulsión disminuida. Y es sí que estos pacientes deberían ser llevados de forma sistemática a angiografía coronaria cuando mi labor clínica inicial diagnóstica no establece con claridad la etiología de la misma. Para eso les propongo este abordaje de 2 puntos, compuesto por un abordaje fundamental que incluye una historia clínica completa, un electrocardiograma de 12 derivadas y una ecocardiografía transtorácica, y un abordaje selectivo que está compuesto por pruebas de inducción de isquemia o el cateterismo cardíaco. Este abordaje racional de 2 pasos pretende, en primer lugar, establecer la probabilidad de que el paciente que acude con insuficiencia cardíaca de nuevo diagnóstico tenga cardiopatía isquémica como etiología de la misma. Y no solamente trata de valorar esta probabilidad, sino tratar de buscar y seleccionar los pacientes que desde la historia clínica, el electrocardiograma o la ecocardiografía potencialmente se van a beneficiar de la revascularización y eso hace necesario pasar a un abordaje selectivo, ya sea con estratificación no invasiva, con pruebas de inducción de isquemia o el cateterismo cardíaco. Dentro de este abordaje fundamental, la historia clínica es la piedra angular. Debemos indagar claramente la historia de infarto o revascularización, como lo mencionamos anteriormente, uno de los criterios para considerar la cardiopatía isquémica. Además, debemos enumerar la presencia, duración y control de los factores de riesgo cardiovasculares, tales como la diabetes, dislipidemia, tabaquismo, hipertensión, y debemos interrogar al paciente sobre la presencia de historia familiar de enfermedad aterosclerótica de presentación temprana. Por supuesto, debemos verificar la naturaleza y la gravedad de los síntomas. Y esta es la propuesta de la guía de reciente publicación de la Sociedad Europea de Síndromes Coronarios Crónicos. Ellos nos recuerdan que las molestias torácicas clásicamente se han clasificado como angina típica si cumple 3 de las características siguientes.
el dolor opresivo, centro torácico difuso que se irradia a la mandíbula o a los miembros superiores, que se desencadena con el estrés físico o emocional y rápidamente mejora con el reposo o con el uso de nitratos. Si solo cumple dos de estas características, será una angina atípica, y si cumple una o ninguna, el dolor será catalogado como dolor torácico no anginoso. Y también nos propone la Sociedad Cardiovascular Canadiense la estadificación de la gravedad de esta queja, siendo angina clase 1 en la Sociedad Cardiovascular Canadiense la que se presenta solamente con el esfuerzo extenuante en comparación con la 4, que los síntomas se desencadenan incluso en el reposo. Entre más típica sea la presentación, es decir, si el paciente tiene angina típica, y más grave sea la presentación, ya sea por la carga de ejercicio a la cual se presenta, más probable es el vínculo entre la enfermedad coronaria y esta disfunción o esta falla cardíaca de reciente diagnóstico. Y no solamente la naturaleza de los síntomas aumenta la probabilidad, sino que hay diferencias marcadas por la edad y el sexo. Observen ustedes que entre más años tenga la persona, más probable se hace la enfermedad coronaria, y esta probabilidad es mucho mayor para los hombres en comparación con las mujeres. Otras manifestaciones clínicas que son de relevancia mayor son, por supuesto, el síndrome coronario agudo y la parada cardíaca abortada en ritmos desfibrilables que indiscutiblemente nos llevan a la decisión de pasar a un enfoque selectivo con pruebas, probablemente en este escenario, de estratificación anatómica coronaria con angiografía convencional. El electrocardiograma es una herramienta valiosa no solamente en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, sino en establecer el pronóstico de la misma. Algunos de los hallazgos electrocardiográficos que aumentan la probabilidad de la cardiopatía isquémica son la presencia de ondas Q que se distribuyen en un territorio anatómico coronario. De igual forma, la presencia de bloqueo de rama izquierda del haz de His, la presencia de un complejo QRS fragmentado, las alteraciones dinámicas de la repolarización evidenciadas durante el cuidado del paciente, no así las alteraciones de la repolarización que se presentan durante las taquiarritmias. Esta es la guía de práctica clínica de síndromes coronarios crónicos, nos recomienda ser muy cuidadoso, puesto que no soportan la decisión o el pensar en cardiopatía isquémica de base. Y por supuesto, la taquicardia ventricular, uno de los patrones electrocardiográficos que aumenta la probabilidad o el vínculo entre la cardiopatía, entre la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca. De todos estos, la taquicardia ventricular y las alteraciones dinámicas de la repolarización probablemente sean los indicios más fuertes que hagan trascender desde este enfoque fundamental a un enfoque selectivo con prueba de estratificación invasiva. Y miren ustedes el valor que tiene la clínica. Este estudio nos reporta los datos de 141 pacientes en una cohorte inicial y 120 en la cohorte de validación, donde desde el interrogatorio y la interpretación del electrocardiograma de 12 derivadas, podemos predecir la probabilidad de que ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo tenga enfermedad coronaria. Entonces ellos hacen un modelo con muchos factores y finalmente estos 3 puntos tienen una fuerte relación vinculante con la presentación de enfermedad coronaria significativa y enfermedad coronaria grave. Miren ustedes cómo la probabilidad de enfermedad coronaria significativa o enfermedad coronaria grave aumenta en la medida que el paciente es diabético, tiene en el electrocardiograma una onda Q o un bloqueo de la rama izquierda del haz de His, o cumple 2 o más factores de riesgo que no son diabetes para enfermedad aterosclerótica coronaria. Cuando el paciente tiene 3 de estos criterios, la probabilidad de enfermedad coronaria grave asciende al 48%. La ecocardiografía es otra de los componentes de la valoración fundamental. Es imprescindible porque nos va a dar información sobre la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, que, como lo veremos adelante, es uno de los predictores individuales tenido en cuenta por las guías para decidir qué pacientes pasan una estrategia selectiva con cateterismo cardíaco en presencia de angina típica.
Otra de las alteraciones que podemos observar es la disfunción diastólica isquémica, las alteraciones segmentarias de la contractilidad o la apariencia de remodelado en la ecocardiografía. Las técnicas de Strain parecen ser más sensibles en la detección temprana de alteraciones relacionadas con la cardiopatía isquémica. Y algo muy importante es que la ecocardiografía nos ayuda a establecer diagnósticos diferenciales. Hay pacientes que tienen síntomas que tienen angina típica y que tienen otra explicación, como por ejemplo estenosis aórtica o una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y algo muy importante y un motivo de interconsulta frecuente para el servicio de cardiología es cómo interpretar las alteraciones segmentarias de la contractilidad. Y esto es muy importante porque si bien son muy frecuentes en la cardiopatía isquémica, esto no es exclusivo de la enfermedad coronaria. Miren ustedes que la estimulación artificial por marcapasos, las secuelas de miocarditis o la miocarditis aguda, el síndrome de Takotsubo, la constricción pericárdica, arritmias, especialmente con la respuesta ventricular acelerada, la enfermedad de Chagas y el bloqueo de la rama izquierda del haz de His pueden conducir a la presentación de alteraciones segmentarias de la contractilidad, por lo cual el reporte ecocardiográfico de esta debe ser interpretado a la luz del cuadro clínico de nuestro paciente. Culminado entonces este abordaje fundamental, estamos enfrentados a dos pacientes con probabilidad de enfermedad coronaria o de cardiopatía isquémica. Un primer grupo son pacientes que sus características demográficas, por edad, sexo, exposición a factores de riesgo, hallazgos electrocardiográficos como la presencia de onda Q o QRS fragmentado o alteraciones segmentarias de la contractilidad en la ecocardiografía, sugieren poderosamente la presencia de cardiopatía isquémica. No obstante, son pacientes asintomáticos que no han tenido alteraciones electrocardiográficas, parada cardíaca aortada durante su evolución y que si bien desde la labor clínica presumimos el vínculo de la enfermedad coronaria con la insuficiencia cardíaca, no observamos un potencial beneficio, no solamente de la estratificación, sino de la futura revascularización. Por el contrario, tenemos otros pacientes que sí son sintomáticos, esta angina es típica y de baja carga o es recalcitrante a pesar del tratamiento médico, cursan con un síndrome coronario agudo, han tenido una parada cardíaca abortada en ritmos desfibrilables. Durante el cuidado se demostraron alteraciones dinámicas de la repolarización en el electrocardiograma o tuvieron taquicardia ventricular sostenida y o tenían fracción de expulsión por debajo del 50%, pero en este caso asociado a síntomas típicos de la enfermedad, donde probablemente trascender desde este enfoque fundamental a un enfoque selectivo con angiografía coronaria sea una medida necesaria para verificar la anatomía y estratificar el riesgo del paciente. Se debería hacer cateterismo cardíaco de forma sistemática en los pacientes con insuficiencia cardíaca en los cuales no encuentro una etiología. Esta publicación reúne los datos de 168 pacientes en un hospital de Sao Paulo cuya etiología de la insuficiencia cardíaca no estaba establecido y eran pacientes sin angina. Observen ustedes que los 168 pacientes tenían enfermedad coronaria significativa, 56, y esta fue catalogada como grave en 39 de ellos, el 23%. La gran mayoría de pacientes que tenían enfermedad coronaria grave, paradójicamente no tenían una alta carga de comorbilidades, y lo que sí es cierto es que los pacientes que tenían un cateterismo positivo para enfermedad coronaria significativa o grave eran pacientes mayores en comparación con los pacientes sin enfermedad coronaria. Nuevamente, la carga de factores de riesgo era menor en los pacientes con enfermedad coronaria, tanto en hombres como mujeres. Y aunque Silva y colaboradores proponen que en todo paciente asintomático cuya etiología no es clara de la insuficiencia cardíaca se debería hacer un cateterismo cardíaco diagnóstico, en realidad el hallazgo de enfermedad coronaria grave solamente estuvo en el 23%, y más allá de la frecuencia de presentación, no sabemos si esta estrategia de forma sistemática para la estratificación invasiva nos lleva a mejores desenlaces en el cuidado de los pacientes.
¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica? Les traigo las recomendaciones de la Sociedad Europea y ellos nos proponen continuar con la labor diagnóstica cuando haya una etiología desde la labor clínica concreta o una sospecha bastante estructurada. Y hablando específicamente de la angiografía coronaria, nos recomiendan la angiografía coronaria para aquellos pacientes con falla cardíaca que tienen angina de pecho refractaria al tratamiento farmacológico, arritmias ventriculares sistemáticas o que han tenido parada cardíaca abortada. Y algo muy importante que retomaremos adelante, considerados candidatos a posible revascularización coronaria. Y nos proponen, con un menor grado de recomendación, considerar la angiografía coronaria para aquellos pacientes con una probabilidad pretest intermedia o alta, con una prueba de inducción de isquemia positiva. Nuevamente, y lo retomaremos adelante, cuando potencialmente sean considerados a posible revascularización. ¿Qué dicen nuestras guías de práctica clínica de insuficiencia cardíaca? Nos dicen que es fuerte a favor la recomendación para angiografía coronaria en aquellos pacientes con falla cardíaca y sospecha de enfermedad coronaria y nuevamente que sean potenciales candidatos a revascularización miocárdica. La guía del año pasado de síndromes coronarios crónicos nos propone preferir la angiografía coronaria siempre que el paciente tenga una probabilidad clínica alta, mediados por una angina típica o una angina de bajo grado o refractaria al tratamiento médico, especialmente si se asocia a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Las pruebas no invasivas en los pacientes con insuficiencia cardíaca es uno de los puntos de debate y mayores controversias. Podemos enfrentarnos a este escenario en varios puntos de cuidado. Uno es el paciente que llega a nuestra atención con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, fracción de expulsión disminuida y un resultado positivo de una prueba que alguien ha solicitado independientemente de los síntomas del paciente. En este caso, si el resultado de la prueba es positiva, pero más allá de eso, si predice un alto riesgo de eventos al seguimiento a los 12 meses, ya sea por un porcentaje de isquemia mayor del 10% en una perfusión miocárdica, 2 o más segmentos en la resonancia magnética cardiovascular o 3 o más segmentos de una ecocardiografía de estrés, serán pacientes que potencialmente trasciendan del enfoque inicial a una angiografía coronaria. Otro punto en el cual cobra utilidad las pruebas de inducción de isquemia para los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y sospecha de enfermedad coronaria son aquellos que desde la labor inicial pienso como clínico que hay un alto beneficio de la coronariografía y por lo tanto de la revascularización. Sin embargo, algunas de las características del paciente hacen que ese gradiente de beneficio se disminuya. Tal es el caso de alto riesgo, especialmente de nefropatía inducida por medio de contraste, un paciente con una alta carga de comorbilidades o fragilidad, o los pacientes que están en un cuidado preoperatorio para una cirugía sensible al tiempo, donde probablemente la revascularización lleve a un retraso de la misma. En estos escenarios, probablemente la prueba de inducción de isquemia nos dé motivos adicionales que refuercen la indicación de la angiografía coronaria y potencialmente de la revascularización. Y otro de los escenarios de utilidad de las pruebas no invasivas para inducción de isquemia en cualquiera de sus modalidades son los pacientes que están en estudio de dolor de pecho, que sus características no son típicas y la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo está por debajo del 50%. En este caso, la guía de práctica clínica de síndromes coronarios crónicos nos propone un abordaje con pruebas no invasivas. Así que, ¿cómo buscar la cardiopatía isquémica? Para todos los pacientes, el enfoque fundamental con una historia clínica, la interpretación de un electrocardiograma de dosis derivadas y una ecocardiografía será fundamental para la toma de decisiones, y tener en cuenta que la angiografía coronaria o las pruebas de inducción de isquemia son una estrategia selectiva que se debe buscar o seleccionar muy bien al paciente que presumo los mayores beneficios, no solamente de la angiografía coronaria, sino de la potencial revascularización. Y estos son los pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI por debajo del 50%, con angina típica, especialmente aquellos pacientes que tienen angina de baja carga o que resulta recalcitrante a pesar del tratamiento médico.
Sin lugar a dudas, la presencia de un síndrome coronario agudo indica la angiografía coronaria independientemente de la fracción de expulsión, al igual que las arritmias ventriculares y la parada cardíaca abortada en ritmos desfibrilables. Otro de los escenarios en los cuales la angiografía coronaria es bastante útil son los pacientes que dentro de su estudio se solicitó una prueba de inducción de isquemia y esta predice un riesgo superior al 3% de eventos a los 12 meses de seguimiento. ¿Cuándo revascularizar? Y nuevamente me vuelvo a lo que acabamos de mencionar. Los pacientes, las recomendaciones de la guía de práctica clínica de coronariografía están enlazadas fuertemente con la decisión de revascularización. Es decir, en la medida que el paciente reúne características clínicas, electrocardiográficas o ecocardiográficas de alto riesgo, que presumen un mayor número de eventos adversos en el seguimiento, serían candidatos a la coronariografía y a la potencial revascularización. Y una de las indicaciones fuertes desde la guía de síndrome coronario crónico es la presencia de angina típica y fracción de expulsión del ventrículo izquierdo por debajo del 50%. Esta recomendación viene del estudio CAS. Este fue un estudio clínico controlado en personas mayores de 65 años sintomáticas para enfermedad coronaria que no habían tenido infarto previo y tenían enfermedad coronaria de 1 a 3 vasos. Estos pacientes fueron sometidos a tratamiento médico versus revascularización quirúrgica y algo muy importante es la fecha de publicación del estudio. Para 1983 y los años, por supuesto, de reclutamiento previo al tratamiento médico que se ofreció a estos pacientes fue el uso de beta bloqueadores y nitratos y como única estrategia moduladora de la mortalidad estuvo la cesación del tabaco. La cesación se logró en cerca del 30% en ambos grupos. Ellos querían evaluar la relación entre estas dos estrategias de cuidado con la mortalidad. Y observen ustedes que para el estudio CAS, los pacientes que tenían angina típica y una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo por encima del 50%, los desenlaces para las dos estrategias de cuidado fue similar en el seguimiento a 5 años. Sin embargo, cuando se evaluó a los pacientes que tenían una fracción de expulsión por debajo del 50%, la mortalidad fue diferente a aquellos pacientes sometidos a la revascularización quirúrgica en comparación con el tratamiento médico convencional, y esto fue especialmente cierto para los pacientes con enfermedad coronaria de 3 vasos. Nuevamente, probablemente este estudio sea anacrónico para lo que hoy entendemos como manejo médico de la enfermedad coronaria. A pesar de ello, continúa siendo referenciado como el soporte para las indicaciones de revascularización a aquellos pacientes con angina típica y fracción de expulsión del ventrículo izquierdo por debajo del 50%. Y este es el estudio STITCH. El estudio STITCH reclutó a personas mayores de 18 años con fracción de expulsión por debajo del 35%. Eran varias ramas de intervención del estudio STITCH. Finalmente, la que nos ayuda a resolver la pregunta incluyó a 1.212 pacientes en los cuales se comparó el tratamiento médico convencional con el tratamiento médico sumado a la revascularización quirúrgica de la anatomía coronaria. El desenlace primario que ellos evaluaron en el tiempo fue la mortalidad por todas las causas. Y observen ustedes que en este seguimiento reportado inicialmente a los 5 años, la cirugía de revascularización coronaria no demostró tener efectos sobre el desenlace primario, que era la probabilidad de muerte por cualquier causa en los pacientes que eran llevados a tratamiento médico versus cirugía de revascularización coronaria. Sin embargo, en algunos componentes del desenlace secundario, la cirugía de revascularización coronaria sistemática en los pacientes con FEI menor del 35% tenía un efecto sobre la probabilidad de muerte por causa cardiovascular, la probabilidad de muerte por cualquier causa y hospitalizaciones por causa cardiovascular. El seguimiento del STITCH fue a 5 años, pero luego se hizo un seguimiento abierto que completó 10 años. Y nos lo publica en su versión extendida que conocemos como el STITCHES. El STITCHES para el desenlace primario de muerte por cualquier causa observa una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que fueron sometidos a cirugía de revascularización coronaria por bypass en comparación con los pacientes que se sometieron al tratamiento médico convencional cuando estos completaban el seguimiento de 10 años y nuevamente para los desenlaces secundarios de muerte
de causa cardiovascular y muerte por todas las causas y hospitalización cardiovascular, el porcentaje de eventos fue menor entre aquellos pacientes llevados a la estrategia quirúrgica. Y recordemos que el 30% de los pacientes que se asignaron de forma aleatoria en el Stitch eran asintomáticos al momento de esta asignación. Y ellos hacen esta subanálisis de la población del Stitch con seguimiento a los 5 años, donde la presencia o no de angina en los dos grupos no predice diferencias significativas entre el tratamiento médico y la cirugía de revascularización coronaria, aunque el beneficio parece mayor en los pacientes que no tienen angina. Nuevamente, estadísticamente no es significativa esta diferencia. Y uno de los puntos bastante controversiales en el cuidado de estos pacientes es si la viabilidad demostrada por pruebas no invasivas debería ser parte de la decisión de si debo someter a este paciente a un procedimiento de revascularización quirúrgica o percutánea o si debo ofrecer manejo médico. Ese subanálisis de los participantes del Stitch, que incluye 601 pacientes que fueron llevados a pruebas prospectivamente de viabilidad, ya sea con medicina nuclear en la cual se demostraban viabilidad o isquemia reversible en 11 segmentos o con ecocardiografía de estrés en lo cual al menos en 5 segmentos se demostraba viabilidad, y si la decisión de revascularización o la asignación, perdón, porque aquí esto no fue prospectivo, digamos, esto no fue el objetivo fundamental del estudio, si la asignación aleatoria a uno u otro, dependiendo de la viabilidad demostrada por estos dos métodos, tenía desenlaces diferentes en muerte por todas las causas. Este es el comportamiento en general para el desenlace primario, que es muerte por cualquier causa. Aquí no tenemos el análisis según viabilidad o no. Y en esta subpoblación de 601 pacientes, la cirugía tuvo una disminución de este desenlace primario. Pero ahora sí miremos lo que se plantea en esta subanálisis del Stitch, y es si la viabilidad o no, definida por medicina nuclear o ecocardiografía, tiene o nos ayuda a discernir qué pacientes van a tener mejores beneficios de la revascularización quirúrgica. Y miren ustedes que no hay diferencias en el desenlace de mortalidad por todas las causas acorde a el estatus de viabilidad miocárdica. Nuevas técnicas de imagen que también evalúan la viabilidad, como es la resonancia magnética, aparecen como una esperanza para tratar de discernir qué pacientes potencialmente se benefician. Sin embargo, la evidencia clínica al respecto es escasa. Les traigo algunos de los reportes individuales del comportamiento que podría tener esta prueba en ayudarnos a discernir qué paciente debería ser llevado a revascularización versus un tratamiento médico. Estos datos son bastante pequeños. Son 21 pacientes, 7 de ellos llevados a revascularización versus 14 pacientes llevados a una estrategia de tratamiento médico. La gran mayoría de ellos estaban sintomáticos y, como pueden observar, la fracción de expulsión era alrededor del 30%. Y miren ustedes que en la primera gráfica ellos nos presentan la predicción de la mejoría o empeoramiento de la motilidad de la pared dependiendo del porcentaje de realce tardío en la resonancia. Y miren ustedes que tener un realce tardío por debajo del 50% no predijo una mejoría o un empeoramiento de la motilidad de la pared. Algunos índices de perfusión se observaron con mejoría en el seguimiento posterior a la revascularización en comparación con el manejo médico. Por ahora, si bien resulta bastante atractiva la realización de una resonancia para estratificar la viabilidad de los segmentos y con ello llevar a la decisión, no tenemos ensayos clínicos o una evidencia que soporte que esta decisión nos va a ayudar a mejorar la evolución de nuestros pacientes. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica colombiana? Ellos hacen una recomendación fuerte en contra para los métodos de imágenes para viabilidad miocárdica, para con ello definir si el paciente requiere revascularización, aquellos pacientes mayores de 18 años con insuficiencia cardíaca avanzada, etiología isquémica con FEBI menor del 35%.
¿Qué nos dicen las guías de cuándo revascularizar? Nuevamente, nos vamos a las mismas recomendaciones que les he presentado, haciendo hincapié en que probablemente estos pacientes que desde la evaluación inicial seleccionamos con un perfil de riesgo superior y consideramos para la posible revascularización, no solamente tengan la indicación de la coronariografía, sino que su realización o la realización de este estudio diagnóstico va con la intención del potencial beneficio de la revascularización. Eh, la guía de práctica clínica colombiana nos hace una recomendación débil en contra para la revascularización sistemática en los pacientes mayores de 18 años con insuficiencia cardíaca y FEI por debajo del 35%, y nos hace una recomendación débil a favor entre aquellos pacientes con este mismo escenario, pero que se pretende mejorar la clase funcional por disminución de los episodios de angina, con base en el criterio clínico, la anatomía coronaria y la evaluación por un grupo interdisciplinario. La Guía Europea de Revascularización Coronaria nos plantea que una clase de recomendación 1, nivel de evidencia B, se debería considerar o recomienda la revascularización en los pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión disminuida, pero lo llamativo es que referencia para esta recomendación al Stitches, como sabemos, es una población bastante seleccionada por su supervivencia a los 10 años. Y otro estudio que referencia es la comparación entre la revascularización quirúrgica versus la revascularización percutánea, sin que se incluya en este estudio el tratamiento médico como una alternativa para estos pacientes. Podemos concluir entonces que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria es una relación estrecha, fuerte y frecuente. El abordaje clínico es fundamental no solamente para estimar la probabilidad de la enfermedad, sino para estimar el riesgo de estos pacientes y por lo tanto llevar o no una angiografía coronaria con potencial revascularización posterior. La angiografía coronaria está lejos de ser una estrategia universal en todos los pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca, y un uso más racional de la misma sería selectiva, luego de hacer un análisis juicioso de cada caso, seleccionando los pacientes que tendrán un mayor beneficio potencial de intervenciones futuras. Muchísimas gracias.